Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de la profesora Virginia Coitiño para participar de este evento tan importante para todos los que pertenecemos al Consejo de Formación en Educación. Es una alegría estar acá realmente y contribuir con las reflexiones en esta jornada. En esta parte, con la colega Elizabeth García, vamos a hablar de autoría y plagio y de herramientas lingüísticas para el cotejo de documentos. En mi caso, voy a empezar con una parte como más teórica y después Elizabeth va a pasar a la parte como más práctica del asunto, digamos. Comenzaré entonces con el primer punto, si están de acuerdo, que es autoría y plagio. Para eso voy a presentar algunas nociones y reflexiones provenientes de autores de distintas disciplinas, como la filosofía, la lingüística, la teoría de la literatura, que nos permiten pensar en algunos fundamentos del problema que nos convoca, tales como qué significa ser autor, qué responsabilidades conlleva y de qué modos puede incurrirse en plagio de forma consciente o inconsciente. El punto de partida, entonces, es Michel Foucault, una conferencia del año 69, que es un autor, así la tituló, y en esa comunicación Foucault recuerda que el autor es una figura relativamente reciente en la historia. Pensemos que en la Edad Media una gran parte de los textos circulaban anónimamente. La autoría se erige como condición de circulación de algunos textos en la Edad Moderna, en el Renacimiento, y como plantea Foucault, la razón de este reclamo del autor se debe a la necesidad de responsabilizar por los dichos. Dice Foucault que los textos, los libros, los discursos comenzaron realmente a tener autor en la medida en que se lo podía castigar, es decir, en la medida en que los discursos podían ser transgresivos. Como está leyendo en la diapositiva, dice Foucault que el discurso en nuestra cultura, y sin duda en muchas otras, no era originalmente una cosa, un bien, un producto, sino esencialmente un acto. Históricamente ha sido, dice, un gesto cargado de riesgos, antes de ser un bien trabado en el circuito de propiedades. Entonces, en nuestra sociedad, el objetivo principal para demandarle al texto a un autor es poder responsabilizarlo, poder sancionar al autor para perseguir el discurso transgresivo en una sociedad que controla el flujo de discursos. Esto es interesante para el tema que nos convoca, porque el punto de partida es entender la responsabilidad que implica ser autor en nuestras sociedades y las consecuencias de nuestros dichos. Otro aspecto relevante que muestra Foucault en su conferencia, como dice esta diapositiva, es que la autoría no se ejerce de manera universal y constante en todos los discursos. Algunos discursos que circulan en nuestras sociedades necesitan una relación de atribución con un autor para responsabilizarlo y poder sancionarlo, mientras que otros no funcionan igual. El autor se vuelve una condición o un imperativo para la circulación de ciertos discursos. Pensemos, por ejemplo, que nosotros reclamamos autoría a los textos literarios, a los discursos filosóficos, o los discursos de las ciencias sociales o la filosofía. Es interesante que lo que señala Foucault en esta conferencia, dice que a partir del siglo XVII y XVIII, gana una relevancia tal el discurso de la ciencia, por ejemplo, que se empezaron a recibir estos discursos por sí mismos, ¿no? Como que la ciencia empieza a ganar una especie de omnipresencia, como un discurso de una autoridad absoluta, de tal manera que se independiza un poco más de la figura del autor. Podríamos tomar en cuenta estas palabras para entender que son las tradiciones de cada campo disciplinar y de cada comunidad académica las que manejan diversamente la atribución de autoría y los requisitos o normas que refieren al tema. De ahí la necesidad que tenemos los que pertenecemos a comunidades académicas de conocer esas normas y de acordarlas en la comunidad de referencia. Como se está diciendo en esta jornada, ¿no? Es el sentido del reglamento, básicamente. Para seguir avanzando en el tema, quería compartir un argumento que usaron precisamente dos plagiadores o dos acusados en un juicio de plagio. Esto lo cita Morel Indart en un libro que se llama Sobre el plagio. Y miren lo que dice estas personas. El saber científico constituye un corpus de conocimientos en el cual los divulgadores toman elementos comunes. Los libros son los originales, pero muy raramente los elementos que los componen.
quiero llamar la atención sobre la idea que esgrimen los acusados, de los autores como divulgadores de conocimientos que pertenecen al acervo colectivo. Estas personas se plantean, finalmente, ¿no?, si alguien es dueño de los conocimientos en una comunidad académica. La fuerza del argumento se basa en algunas nociones que quiero compartir, como la noción de polifonía proveniente de la teoría literaria, entre otras que vamos a ver aquí. El concepto de polifonía proviene de Bakhtin, un autor de la teoría de la literatura, de la filosofía del lenguaje también, que es muy importante y que está como en la base de todos estos problemas de los textos actuales, de la concepción de texto actual que tenemos. El concepto de polifonía propone que en todo texto siempre conviven diversas voces que se traen de otros discursos ya dichos, con distintos grados de fuerza. Pensando particularmente en el discurso académico, en relación con este concepto, lo entendemos como el producto de la comunicación de contenidos disciplinares que realiza un sujeto hablante. En tanto es un discurso que se relaciona con un campo, hablamos de una construcción colaborativa de conocimientos de un determinado dominio del saber, y como tal es un espacio polifónico o de dialogismo enunciativo. Hay diálogo de voces porque el locutor, como dice la diapositiva, recoge afirmaciones ajenas para confrontar con las propias, tomarlas como aval o disentir con ellas. Esta noción de la polifonía es clave porque nos muestra que el discurso necesariamente contiene voces ajenas y nociones que no nos pertenecen. Por eso es que se puede incurrir en plagio si, como dice Morel Indag, los datos brutos no se integran, digamos, o mejor dicho, los datos brutos se deben integrar en una construcción intelectual bajo una cierta forma de expresión personal, según un orden de presentación original. ¿Cómo hace? Quería mostrar un poco este concepto de la polifonía mediante un ejemplo de una autora profesional, que es Elvira Narvaja de Arnoux, una profesora muy prestigiosa de Argentina. Simplemente este es un ejemplo de cómo un autor profesional trabaja con enorme rigurosidad el problema de la polifonía, ¿no? El ejemplo, lo voy a leer, es cortito, dice: en el marco de estudios lingüísticos que se proponen hallar regularidades en la producción discursiva, el lingüista francés contemporáneo J.M. Adam propone una tipología textual. Según Adam, y agrega una nota a pie de página, ver Adam, Jean-Michel, Detective, ¿no?, el título en francés, y el año y todos los datos para hacer la referencia bibliográfica. Según Adam, tanto al leer como al producir textos, los sujetos actualizan o recrean modos de encadenamiento prototípico de proposiciones. El concepto que ella va a desarrollar aquí es el concepto de secuencia de Adam. Entonces, elegí otra cita un poco más adelante en el texto y dice: consideramos de gran utilidad para el desarrollo de las habilidades de lectura y de escritura la noción de secuencia, ya que su reconocimiento a la hora de leer o producir textos es decisivo. ¿Qué quiero mostrar yo aquí? Bueno, porque este es un texto claramente polifónico. Evidentemente, en lo primero que marqué en negrita, en el marco de estudios lingüísticos, la autora, ¿verdad?, se introduce en un campo y después introduce el autor particular de ese campo, y después, en según Adam, etcétera, lo que hace es parafrasear la palabra del autor y también integrar la referencia a la fuente, ¿verdad?, la referencia bibliográfica. Y luego aparece su voz, la voz del locutor discursivo, mediante el verbo en primera persona, acá del plural, ¿verdad?, que atenúa, digamos, el ego del autor, y finalmente en esta parte se nota claramente que hay una valoración de parte de este locutor del concepto de secuencia para la lectura y la producción de textos. Por lo tanto, lo que quiero mostrar entonces, volviendo a la cuestión como teórica, es qué pasa cuando hablamos o escribimos. Para entender esto, la lingüística va a desarrollar el tema de la enunciación, es decir, el acto individual de apropiación de la lengua, como lo define Benveniste en el año 66. Cuando se estudia la enunciación, se analizan las huellas que deja la voz enunciativa o el locutor en el discurso, en el producto de la enunciación,
que es el enunciado, y cómo y por qué introduce otros enunciadores o voces, ¿no? Esta diapositiva que acabo de poner muestra estos distintos niveles que se ponen en juego en el proceso de enunciación, con 3 ejemplos que los estoy sacando de Narvaja de Arnoux. Tenemos entonces un sujeto empírico, el autor, digamos, que sería Narvaja de Arnoux, la autora de la lectura y la escritura en la universidad. Tenemos el locutor o sujeto de la enunciación, que es la voz responsable del discurso, que la notamos en la valoración que hace sobre el concepto que está manejando, y en la valoración que hace el locutor del concepto que está manejando, y en la presencia de la primera persona, acá. Y después tenemos el enunciador o sujeto del enunciado, ¿no? Que en este caso son las otras voces que integra el locutor a su texto. Vean entonces todas las decisiones y todos los movimientos que hay que hacer a la hora de organizar el texto. Lo cierto es que es necesario separar el sujeto civil, digamos el estudiante o la profesora o la investigadora, el locutor discursivo o el enunciador principal del texto, y la voz responsable de los dichos que enuncia, y los otros enunciadores que se configuran en el hilo del discurso que produce el hablante. Mediante la teoría polifónica de la enunciación, lo que Ducrot ataca es la idea de la unicidad del sujeto hablante, la idea de que cada enunciado posee un solo autor o hace oír una sola voz. ¿Por qué esto es importante para nosotros, ¿no? Lograr comprender esta separación, estos 3 niveles, digamos, del ser civil, el locutor y los enunciadores, se vuelve problemática en el caso de las personas que se están iniciando las prácticas discursivas académicas. Incluso también ocurre entre los escritores más avanzados. Esto se debe a que no siempre somos conscientes de los límites entre el ser empírico y la modulación de la voz del locutor, así como tampoco somos demasiado conscientes de la diferencia entre el locutor principal y la forma de mostrar a los distintos enunciadores. Porque no hay una vigilancia o una conciencia de la multiplicidad de puntos de vista que se configuran en un texto, ¿no? Un poco lo que planteaba la compañera hace un rato cuando hizo su pregunta sobre el plagio negligente. Esos sutiles niveles de conciencia o no que se tiene a la hora de escribir un texto, sobre todo cuando nos estamos iniciando en el campo de la escritura académica. Otro concepto importante que también fundamenta un poco este problema, ¿no? Y que muestra las tensiones que vive el sujeto a la hora de escribir, es el concepto de intertextualidad que lo elabora Julia Kristeva, y que de nuevo el fundamento de este concepto está en Bakhtin, por esta cuestión de que siempre nos precede algún texto antes que el nuestro, ¿no? El concepto señala que todo texto se construye como mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. Como se puede apreciar, hay que partir de la base de que siempre hay cierto reconocimiento en lo que digo o escribo, en la medida en que cada toma de palabras supone ingresar a un espacio de textos que me preceden y con los que necesariamente dialogo. Sin embargo, este reconocimiento no debe ahogar la voz propia, la alteridad debe ser reconocida para justamente marcar mi propia voz en la diferencia con el aporte que me precede. Avanzando un poco más en torno a los conceptos, a la concepción del texto como un espacio en que se congregan diversas voces, la lingüista francesa Autier Reboux plantea la idea de la heterogeneidad discursiva. Según Autier, en el hilo del discurso que el locutor produce, se inscribe al otro a través de diversas formas o expresiones que son puntos de heterogeneidad o lugares que muestran la alteridad, a veces de manera explícita, como en la heterogeneidad mostrada, o a veces de manera implícita, como en la heterogeneidad constitutiva. En esta lógica, bueno, ya va a diferenciar estos modos de la heterogeneidad. ¿En qué consiste la heterogeneidad constitutiva, que tiene como base, de nuevo a Bakhtin, y que es una heterogeneidad inherente a todo discurso? Miren qué interesante este concepto que maneja Bakhtin, ¿no?
La palabra del lenguaje es una palabra semiajena, se convierte en propia cuando el hablante la puebla con su intención, con su acento, cuando se apodera de ella y la inicia en su aspiración semántica expresiva. Hasta el momento de su apropiación, la palabra no se halla en un lenguaje neutral e impersonal. El hablante no toma la palabra del diccionario, sino de los labios ajenos, en los contextos ajenos, al servicio de intenciones ajenas. De ahí que necesite tomarla y apropiarse de ella. Sin embargo, como dice Menguenó, el sujeto vive en la ilusión necesaria de la autonomía de su conciencia y de su discurso. Si no fuera de esta forma, cada vez que tomáramos la palabra, estaríamos pensando que replicamos lo ajeno, ¿no? Sin embargo, es interesante los análisis que hace Autier-Rebu sobre las formas de esta alteridad. Nosotros tenemos la posibilidad de que la heterogeneidad quede mostrada y marcada, es decir, a través de formas marcadas explícitas, que asignan al otro un lugar lingüísticamente descriptible en el discurso del locutor. Están señaladas claramente mediante estas fórmulas que puse acá, ¿no? Y que señala Autier. Marcas de discurso directo, como X dijo, bueno, vamos a trabajar sobre el tema, ¿no? Tenemos el verbo de decir dijo, tenemos los 2 puntos, tenemos el guión. O marcas de discurso indirecto, cuando el locutor parafrasea lo que dijo otro hablante, ¿no? X dijo que tenían que trabajar sobre el tema, o las comillas, por ejemplo, si yo digo, según Menguenó, el locutor dice, ¿no? Según Menguenó, comillas, y sé que lo que viene a ser, lo dice la otra voz, por eso son formas marcadas, o por ejemplo, glosas metadiscursivas, que indican, por ejemplo, una no coincidencia de enunciadores, como en este caso. Como señala Adam, es difícil encontrar textos puros, es decir, textos compuestos por un solo tipo de secuencia. Estas entonces son formas, entre otras posibles, de heterogeneidad mostrada y marcada. Pero también existen formas de mostrar la heterogeneidad, donde se identifica la voz ajena, pero por índices textuales diversos, por eso no son marcados, y que son más bien contextuales o intertextuales y que son productos sobre todo de la cultura del destinatario. El destinatario con su cultura puede identificar esos lugares de alteridad o de heterogeneidad porque tiene la cultura letrada necesaria para hacerlo. Por ejemplo, cuando se utilizan ironías o cuando se hacen alusiones. Yo quería poner ejemplos de estas alusiones intertextuales. Este ejemplo lo saqué de un artículo sobre la escritura académica de Bassi, la escritura académica, 14 recomendaciones prácticas. Y Bassi está hablando, el locutor, digamos, el locutor discursivo que elabora el sujeto empírico, está señalando que para poder corregir es necesario señalar el extracto preciso en que se halla el problema que se quiere corregir, ¿no? Y explicar en qué consiste y cómo abordarlo. Y dice, y hacer esto para cada dificultad en cada texto escrito por cada estudiante o académico. Las habilidades de escritura no se transfieren, se adquieren con la práctica. La retroalimentación genérica no aporta nada, a no ser cierto placer derivado de trazar garabatos en rojo, o más comúnmente el pequeño éxtasis de dejar claro, como espeta Humpty Dumpty Alicia, quién es el amo, y situarse del lado soleado del ejercicio micropolítico. Esta cita, en lo que marqué justamente, en lo que subrayé, muestra claramente el problema de la intertextualidad, de la alusión y de que solamente reconozco la voz del otro si tengo la cultura para hacerlo. En este caso, la referencia a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? A partir de la mención a los personajes, o por ejemplo el concepto de la sociología, digamos, como es el ejercicio micropolítico, y el dejo de la ironía en situarse del lado soleado del ejercicio micropolítico. Es decir, el reconocimiento de la alteridad es realmente un proceso de enorme complejidad y que requiere y que necesita como convenciones y cuestiones como muy, muy específicas. A modo de cierre, y antes de pasar al final, ¿no? A modo de cierre quería decir que la asunción de la autoría coloca al sujeto en una permanente tensión entre lo propio y lo ajeno. Podríamos decir que el estado existencial de quien desea ser autor implica responsabilidad,
una autovigilancia permanente de mis prácticas de escritura y también, o fundamentalmente, deseo, como una intención deseante de expandir las fronteras del conocimiento dentro de un campo de saberes al que me sumo, en el entendido de que otros me preceden y tengo que reconocer esa precedencia que me constituye. Pero como dice Bajín, yo también soy. Con esta reflexión cierro mi presentación. Muchas gracias y va a tomar la palabra mi colega, la profesora Elizabeth García. Hola, buenas tardes. Voy a colocar primero la presentación. Díganme si se ve, hagan así. ¿Se ve? Se ve perfecto. Bárbaro, gracias. Se ve bárbaro. Bueno, como dijo Laura, luego de la presentación teórica de Laura, vamos a pasar ahora a cuestiones prácticas. Vamos a ver entonces qué aspectos lingüísticos deben estar presentes para poder hablar de plagio. Vamos a analizar algunos ejemplos y también vamos a mostrar algunas herramientas que pueden ser útiles para detectar el plagio. Y también vamos a ver, como ya se ha adelantado, cuáles son los límites de esas herramientas. En primer lugar, podemos partir de una pregunta que nos podemos hacer, que es, ¿qué significa formar parte de una comunidad académica? ¿No? Como dice Vera, es necesario respetar dos principios básicos que rigen las reglas del juego de todas las contribuciones académicas y científicas, que son, por un lado, la originalidad y, por otro lado, el reconocimiento a las ideas ajenas. Estos son justamente los dos principales valores contra los que atenta el plagio, en realidad. A continuación presento algunas pautas para desarrollar habilidades de pensamiento original necesarias para la integración a la comunidad científica. Agrego antes de leer la diapositiva que el reglamento que se presentó hoy aquí, a mi juicio, tiene la virtud de ser como una instancia fundacional. Para que empiezan a mostrar el problema, ¿no? Nos hace a nosotros visibles, nos va a mostrar el problema y una regulación del problema, ¿no? Una regulación de la conducta ética académica. Pero también el reglamento tiene que ir acompañado de otras cuestiones que tienen que ver con las conductas o la honestidad que el propio colectivo promueve en sus integrantes, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que entender, desde el punto de vista de los estudiantes, ¿no? Hay que entender cuál es el cometido de estudiar una carrera. Es decir, el estudiante cuando inicia una carrera docente, una carrera de grado, en este caso, debería salir de la posición de estudiante que transita hacia otro estado, para poder empezar a construir una identidad profesional en un campo del saber, ¿no? Entonces, esta identidad demanda algunas prácticas desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Otra cuestión importante es conocer las reglas del trabajo académico ético, ¿no? Y esto se aprende en la carrera, no es un conocimiento previo, al menos en nuestro sistema educativo. Esto implica a la vez un desafío para los docentes y un equilibrio justo entre la penalización y la enseñanza, porque por otro lado es necesario desarrollar una conciencia colectiva y crítica, ¿no? Que se autorregule la propia comunidad, ¿no? Otra cuestión es poseer conciencia crítica colectiva sobre el trabajo intelectual que desacredite la apropiación de ideas. Entonces, para eso es necesario promover las ideas la idea de que nuestros estudiantes, de que cualquier conocimiento, cualquier trabajo escrito, son fundamentalmente productos colectivos ¿no? de una comunidad científica. Entonces, esto no significa que se pueda aceptar
la copia sin referencia, sino que implica justamente saber articular la creatividad propia con el reconocimiento de las obras ajenas, porque eso es lo que nos hace participar de la comunidad, ¿no? Uno cuando se empieza a formar en un campo del saber, empieza a formar parte de un colectivo en el que todos los integrantes aportan su grado de creatividad, pero reconocen permanentemente es decir, a los autores precedentes, ¿no? Y esa conciencia crítica, ¿no? de ser como una parte de un colectivo vivo, digamos, se enseña también, ¿no? Y bueno, y otra cuestión también que debe ser enseñada es el desarrollo de la autogestión en la escritura. Esto quiere decir que el estudiante debe transitar un proceso en la gestión de su propia escritura, y también debe ser enseñado esto, ¿no? O sea, son cuestiones que todas enseñables, y que el estudiante no tiene por qué saberlas de entrada, ¿no? Porque nuestro sistema educativo, en nuestro sistema educativo, la cuestión del autor y la responsabilidad de la palabra recién empieza a verse como un problema en los primeros grados de la educación superior. Acá en esta diapositiva yo quiero presentar algunas formas de plagio académico. Creo que en el reglamento cubre de manera bastante eficaz todas estas cuestiones, pero vamos a hacer un breve repaso de qué formas de plagio desde el punto de vista lingüístico existen. En primer lugar, lo que llamamos plagio literal, ¿no? Es lo que podríamos decir copiar y pegar. Se copia literalmente de la otra fuente, ¿no? Esta es la forma más común de plagio. Y dentro de este plagio literal también está lo que podríamos llamar mover y pegar, ¿no? Es la copia de la fuente o segmentos, pero con leves ajustes para poder formar un texto coherente, ¿no? Por ejemplo, cambiando el orden de las palabras o sustituyéndola por sinónimos, ¿no? O añadiendo palabras de relleno o eliminando palabras de relleno, ¿no? Digamos, esto sería como en definitiva el plagio literal, ¿no? Donde predomina el texto fuente, digamos, sin la mención al autor. Después tenemos la paráfrasis, que es la reescritura intencional de pensamientos ajenos al autor del texto, al estilo del plagiario, sin reconocer la fuente. Aquí no hay, las palabras ya no son las mismas, sino que lo que se está copiando son las ideas, sin reconocer de dónde provienen esas ideas, ¿no? Después hay otra forma de plagio desde el punto de vista lingüístico que se le denomina disfraz técnico, que es la búsqueda de estrategias, por ejemplo, el uso de símbolos o ingresar letras al azar o ingresar algún error de puntuación o algún error de ortografía para que el detector de plagio no descubra, digamos, la operación. Después tenemos el plagio traducido, que es la traducción manual o automática de un texto fuente de otro idioma con la intención de ocultar su origen, ¿tá? No estamos hablando de la traducción de un texto, no es el caso de que presentó la compañera, estamos diciendo el caso de un autor que copia literalmente de un texto proveniente de otro idioma y lo presenta como propio, ¿no? Después tenemos el plagio estructural y de ideas, que abarca el uso de elementos compositivos o el hecho de presentar líneas argumentales de fuentes anteriores sin mencionarlas, ¿no? Esta es una de las formas de plagio más controvertidas en realidad, porque se discute mucho incluso de que esto sea de verdad plagio, ¿no? Por ejemplo, cuando en un artículo que aplica para una revista arbitrada, ¿no? Las pautas metodológicas son similares a otro trabajo anterior, es muy difícil saber si eso es plagio estructural, ¿no? En general, en las revistas arbitradas, digamos, para la actividad científica se considera plagio, ¿no? Y no se publican artículos en los que se pueda observar una línea argumental similar a otro texto, aunque no haya plagio literal o paráfrasis, ¿no? Y la otra forma, que fue la que mencionaron también hoy al principio, es el autoplagio, que se define como la
reutilización parcial o total de escritos propios, sin que dicha reutilización esté justificada. En general esto se usa sobre todo como método para justificar nuevas publicaciones, ¿no? Hay ciertos ambientes académicos que son muy competitivos y que los autores necesitan permanentemente estar reportando publicaciones en revistas. Y esto es lo que genera justamente esa presión, esa competencia, genera el autoplagio. Y bueno, también es una práctica que está penalizada, por supuesto, ¿no? Ahora, cuando nosotros pensamos en la apropiación del discurso académico, estas convenciones, que son como las pautas, digamos, las pautas básicas, nos pueden servir, pero no siempre nos sirven de la misma manera para evaluar a todos los comportamientos académicos, porque nosotros hablamos de discurso académico en general, pero las implicancias de un estudiante, de los escritos de un estudiante, no son las mismas que las de un docente o de un investigador o de un profesional, ¿no? Es decir, nosotros acá nos vamos a concentrar en el discurso académico de los estudiantes o de la persona que se inicia en la escritura académica. Y para eso vamos a recurrir a las ideas de una lingüista argentina que se llama Norma de Sinano, que desde la psicolingüística propone un análisis de la escritura inicial en el nivel superior. Miren lo que dice. Ella plantea que en los estudiantes no siempre hay plagio, sino algo que ella llama fallo, ¿no? Y es cuando, cuando ocurre esto que dice aquí ella, a ver si lo puedo leer. Dice, los estudiantes que se inician en el nivel superior están viviendo un proceso de adquisición lingüística similar al del niño que adquiere la lengua en edades tempranas en cuanto a fallos y el funcionamiento del sujeto en el lenguaje. Esta comparación es un poco como lo que escuchamos cuando los niños empiezan a hablar, ¿no? Esas desarticulaciones que aparecen en los niños pequeños cuando aprenden la gramática de una lengua. Bueno, esto es lo que encuentra esta lingüista en los escritos académicos de los alumnos iniciales. Entonces ella dice que el fallo a esta disrupción, digamos, es una instancia de ruptura que es percibido por el sujeto que escucha, en este caso el docente o el lector experto, como un cambio cualitativo del funcionamiento lingüístico. O sea, plantea una extrañeza entre el texto que se espera encontrar y el texto que se propone, ¿no? Entonces yo les traje un ejemplo que ustedes se van a dar cuenta, porque seguramente como docentes nos pasa siempre cuando tenemos estudiantes. Voy a presentar el caso 1, que es el caso de el fallo, lo que dice de Sinano, ¿no? Esta disrupción, como evidencia de un estado inicial de escritura y no como plagio. Esta era una actividad de lingüística que yo había propuesto, yo dicto la materia lingüística, esto era en primero, y lo que tenían que hacer los estudiantes era resumir un capítulo de Ferdinand de Saussure, que es un autor fundacional de la lingüística. Por tanto, yo ya sabía que lo que iba a pasar es que se iba a parecer mucho, por supuesto, porque esa era la idea, ¿no? Se iba a parecer el texto original a los resúmenes de los estudiantes. Pero miren acá lo que pasa con este estudiante. Leo primero lo que dice Saussure. Esto es Saussure, ¿no? Dice, ¿cuál será, pues, el objeto de la lingüística? Tomado en su totalidad, el lenguaje es multiforme y heteróclito, a caballo en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece además al dominio individual y al social, no se deja clasificar en ninguna de las categorías de fenómenos humanos porque no se sabe cómo desembrollar su unidad, ¿no? Está hablando acá del lenguaje y bueno, y cómo hacer para que eso sea el objeto de la lingüística, y dice que el lenguaje está como a caballo en distintas ciencias, ¿no? Porque es psicológico, es físico, es acústico, etc. Venía hablando de eso. Entonces, el estudiante hace una paráfrasis y dice, el lenguaje es multiforme y heteróclito a caballo, punto y coma. Pertenece al dominio individual y social. Esto es lo que Norma de Sinano habla como el hecho de que el texto se va a presentar, el texto del que recién está aprendiendo en la escritura académica. Se presenta como un conjunto de fragmentos agrupados, pero de una manera que proviene de otro texto, pero de una manera como extraña, ¿no? O sea, como disruptiva. La agrupación de partes textuales del estudiante es errática.
Por eso la escritura se muestra como algo fragmentario que no logra constituirse como un texto articulado. Vean que incluso el estudiante utiliza el punto y coma como aparece en el texto original, pero claro, está ese punto y coma ahí como que corta la frase y forma lo que Decinano llama unas frases bizarras, digamos, ¿no? Acá no podemos hablar de plagio, ¿no? Más allá de que claramente hay una copia o una cosa, lo que dice acá el estudiante parece provenir de otro lado, ¿no? Pero esto es claramente un caso de un estudiante que está en una etapa inicial de apropiación del discurso académico. Vamos a ver un caso 2, ¿no? Y la pregunta que voy a plantear en este caso es, ¿qué grado de similitud tienen que reflejar dos textos para considerar que han sido plagiados o copiados? Discúlpenme que les tengo que leer la consigna para que entiendan un poco de qué va el problema que voy a encontrar en los textos de los estudiantes. Esto era un parcial, es un parcial de sociolingüística, se hablaba acá estábamos hablando del dialecto del portugués del Uruguay, que comúnmente se llama portuñol, ¿no? Y estábamos discutiendo cuestiones de purismo lingüístico e identidad y bilingüismo, ¿no? Es decir, cómo se articula la identidad de los hablantes en las lenguas minoritarias en relación al purismo lingüístico que se propone desde la educación formal. Entonces, estos eran los temas teóricos que los estudiantes tenían que traer para analizar tres fragmentos de entrevistas de hablantes reales en una investigación que hizo la Facultad de Humanidades sobre qué piensan, qué creen los hablantes de estas lenguas minoritarias sobre su forma de hablar y sobre la lengua estándar. Entonces hay tres hablantes. El primero dice: hay que exigir que se hable solo español en la escuela y lugares públicos para poder hacer desaparecer el brasilero de todos los medios. Este es un hablante de Vichadero. Otro dice: aquí en casa yo hablo español, pero a veces se me escapa algo y ellos, los niños, aprenden enseguida. Me parece que si me obligaran a hablar uno solo, ese sería el español, porque es más serio y lo habla la gente educada. Pero la verdad es que a veces nos gusta hablar también el otro, y no sé, si a uno le hablan, no contesta, y por ahí sigue hablando en brasilero sin darse cuenta. Si una vecina cruza a contarme algo y siempre me lo cuenta en brasilero, y yo también, si tengo que contar algo así como de la vida cotidiana, también lo uso. Me parece que es más gracioso, nos sentimos mejor, como que nos tenemos más confianza. Esta persona es un hablante de tranqueras. Y la última dice: a mí me gusta hablar brasilero, es lo de nosotros, perdón. Claro, ustedes hablan más mejor, pero a mí me gusta el brasilero. Ya la maestra me dijo que estos, los hijos, van a tener problemas en la escuela, pero es lo que hablamos nosotros. Este es de Minas de Corrales, ¿está? Lo que los estudiantes tenían que analizar era justamente aplicar el aparato teórico de la sociolingüística, ¿no? La relación entre la identidad y la tensión que hay entre la identidad y el purismo. Y acá tengo la respuesta de dos estudiantes. Tienen casi la misma cantidad de párrafos. Voy a ir leyendo por párrafos, ¿tá? La primera persona dice: podemos ver en el primer ejemplo que refiere a un caso de purismo e identidad. La otra dice: en el primer ejemplo se observa un caso de purismo e identidad. Cuando dice purismo e identidad, eso así dicho, no pertenece no es del lenguaje de la sociolingüística, sí, pero se podría considerar que, dado que el tema iba a ser ese, no habría plagio, ¿no? De hecho, una persona usa primera persona del plural y la otra persona usa impersonal. Vamos al segundo párrafo. En el segundo ejemplo se observa un caso de diglosia, se puede observar el manejo de ambas lenguas coexistiendo y además una de ellas tiene más prestigio. La segunda persona dice: en el segundo ejemplo vemos un caso de diglosia, ya que se observa la coexistencia de dos lenguas donde una tiene más prestigio que la otra y se emplean en diferentes circunstancias. Ya se parece demasiado y además hay acá vemos estos sebemos, lo cual parecería ser que hubo un intento de cambiar el impersonal que usó la primera persona por una primera persona del plural, ¿no? Los temas siguen siendo bastante iguales. Tercer párrafo. Y en el tercer caso es claro el ejemplo de conciencia de la norma, ya que es una actitud mucho más limitada a un idioma estándar. Está considerando la norma codificada como buena y necesaria.
Y acá dice, en el tercer ejemplo se observa un caso de conciencia de la norma, ya que el hablante muestra una actitud más limitada hacia la lengua estándar, considera la norma codificada como buena y necesaria. Yo aquí, en este último párrafo, observo ya que hay errores, porque por ejemplo una actitud más limitada a un idioma estándar es un error conceptual, ¿no? Se podría decir que hay una actitud acorde a la lengua estándar, pero nunca limitada, o ni mucho más limitada. Entonces hay errores que se repiten en los dos textos, y son exactamente los mismos. Y para finalizar aparece una valoración personal de esto de buena y necesaria, que es como una construcción sintáctica de dos adjetivos unidas por una coordinación, que es como raro, es como extraño acá en un texto sociolingüístico, y las dos personas tienen la misma valoración. Es decir, lo que debería ser una valoración subjetiva, que se podría aceptar en un caso, es raro que aparezcan en los dos. Entonces, acá hay muchos elementos que podríamos observar para mostrar elementos lingüísticos similares que nos permiten detectar que hay planificación de plagio en realidad, ¿no? En el primer párrafo sospechábamos que había una copia, pero a medida que vamos avanzando en el texto, en realidad lo que se ve es que definitivamente hay como una intencionalidad, ¿no? En los dos textos. Hay demasiados elementos de similitud. Ahora, ¿quién copió a quién? ¿Cómo hicieron las personas? Bueno, acá entra siempre el último problema, que es la ética de todos los que participamos en la educación, ¿no? O sea, cómo resolvemos este problema, cómo analizamos el problema y cómo hablamos con los estudiantes para ver si ellos mismos pueden declarar qué pasó, ¿no? Entonces, cuando comparamos textos en la detección para detectar plagio, lo que nosotros tenemos que pensar siempre es que los hablantes tenemos hábitos lingüísticos. O sea, esto vale para los escritores profesionales, pero también para los estudiantes. En el ámbito estudiantil, el estudiante que comienza no tiene aún un caudal léxico ni sintáctico que se pueda asemejar a los textos profesionales de los autores que lee. Por eso hay algunos elementos que nos permiten detectar el plagio. Por ejemplo, la identificación de un lenguaje definitivamente profesional, que es propio de la jerga académica y que debería estar distante todavía para el estudiante que escribe, y que es distinto al patrón de escritura de las partes donde sí hay originalidad de ese mismo estudiante. Esos tonos tan distintos, esas construcciones sintácticas tan diferentes por partes de la misma persona, realmente nos permiten detectar plagio. Los grados de subjetividad marcados, por ejemplo, adjetivos calificativos que no son propios del discurso académico estudiantil, como por ejemplo una gran contribución, una gran obra, eso lo puede decir un autor consagrado, ¿no? Lo puede decir Saussure, supongamos, pero no un estudiante. Entonces ahí se aprecia enseguida que esas valoraciones son como esas voces traídas de otro lugar sin la debida fuente, ¿no? O como dijeron en los dos casos anteriores, las personas, es buena y necesaria. El uso de puntuación compleja que requeriría una coherencia con lo dicho en partes originales. Por ejemplo, pasa a veces que hay un uso de punto y coma perfecto, ¿no? Puesto de forma excelente, pero después más adelante uso de comas que no está bien. Entonces, ese uso de puntuación tan bien hecho en algunas partes y tan incorrecto en otras también muestra que hay como una desarticulación donde hay plagio, ¿no? Entonces, existen, como se han preguntado ya, se ha dicho, existen herramientas automáticas que pueden ayudarnos a detectar las similitudes para descubrir el plagio. Son las mismas tecnologías que en definitiva, digamos, todo está basado en Internet, ¿no? O sea, Internet nos sirve para plagiar, pero también nos sirve para descubrir el plagio. Estas herramientas de vigilancia y validación, yo anoté algunos son gratis. Plagiarismo es gratis, creo que hay otros más. Turnitin creo que es el mejor, pero es de pago, pero realmente es muy bueno porque tiene una base de datos gigantesca, pero es muy caro de usar. Creo que solamente a nivel institucional se podría conseguir. O sea, para una persona individual es muy difícil de pagar eso. Ahora, el asunto es son herramientas que requieren siempre la valoración del experto para determinar si ese porcentaje de similitud que da cuenta de plagio o de cita inadecuada por parte del autor, o sea, si se trata de un plagio involuntario, ¿no? La determinación de qué porcentaje de similitud es lo que en general se considera en estos programas, ¿no? En general
se define que el umbral de similitud para textos digamos, de temática general debería ser el 50%. Y para temática específica un límite de 40% de similitud, ¿no? Estos son programas que pintan de color lo que va apareciendo similar, por supuesto que pinta todo, o sea, incluso las citas aparecen pintadas, por eso siempre se requiere que el profesional analice lo que arroja el programa, ¿no? O sea, obviamente no, lo que sale solamente son las similitudes. Ahora, estas herramientas automáticas tienen ciertas posibilidades que son buenas para usar, ¿no? Por ejemplo, que se compara el texto dubitado. En lingüística se habla de texto dubitado al que suponemos que pueda haber plagiado, ¿no? Hay un texto indubitado, que se supone que es el autor original, y un texto dubitado que es el sobre el que tenemos dudas. Entonces, compara el texto dubitado con publicaciones de Internet y con grandes bases de datos de universidades, ¿no? Entonces nos da un gran caudal de información para observar el plagio, y nos da un informe de coincidencias pintados con colores que podemos analizar nosotros mismos, ¿no? O sea que eso es bueno. Pero tiene dos grandes limitaciones, me parece, que hay que tenerlas en cuenta. Por un lado, es que Internet no tiene todas las fuentes de plagio. O sea, la persona, el autor, puede plagiar de cualquier otro lugar que no sea Internet, por ejemplo, libros de mucho tiempo atrás, ¿no? Que no están ni siquiera en bases de datos universitarias. Y por otro lado, el hecho de que las herramientas automáticas solamente detectan similitudes, pero no tienen en cuenta las estrategias del plagiario, tales como la paráfrasis, el uso del sinónimo o el cambio de estructuras sintácticas, ¿no? O sea que si hay voluntad de plagio, el plagiador va a pasar por alto, va a lograr pasar por alto el programa informático, porque además está disponible para todo el mundo, también para el que va a plagiar. Entonces, son herramientas que nos pueden ayudar, que por lo menos nos arrojan datos, pero en realidad no son la palabra definitiva, digamos, para nuestro trabajo. Siempre tiene que estar, en definitiva, la opinión experta, ¿no? Y bueno, les recomiendo dos libros hay un artículo que es El plagio y la autonomía de las instituciones académicas, que está en internet, y El fundamento de la lingüística forense es un libro que está en papel, también está en PDF, se puede comprar en PDF, y creo que está bueno porque muestra un poco las herramientas de la lingüística forense para la detección de la conducta antiética en la escritura. Y con esto me despido, y si hay preguntas trataré de contestar. Gracias, Elizabeth. Gracias, Laura. ¿Me escuchan? Perfecto. Tengo una consulta en el chat. Les voy a pedir a los demás participantes que si tienen alguna consulta la hagan saber a través del chat. Bueno. Dice así, estoy llegando, estuvo largo. ¿Cómo es posible identificar un trabajo presentado por un estudiante si ha sido realizado por otro? Creo que en parte ya dieron ahí algunas pistas. Elizabeth ahora al final estaba haciendo esa comparación, me parece que quedó un poco en ese sentido. Que una copia de un estudiante a otro estudiante, ahí entra el problema de la integridad estudiantil, a mi juicio, ¿no? Como decíamos hoy, son pautas que tiene que desarrollar la comunidad, o sea, la comunidad tiene que empezar todos entre nosotros a autorregularnos y decir, no está bien copiar, porque además está el tema de la desigualdad académica, ¿no? O sea, tiene más oportunidades el que copia que el que no copia. ¿Cómo es eso? O sea, ¿no? O sea, la igualdad en las oportunidades de aprendizaje se tiene que regular en la comunidad. Por eso digo,
yo decía, el reglamento es fundacional, es perfecto, y también, ese reglamento se tiene que decir y decir todas las veces que se pueda, porque si no es como que queda como, que no quede como una letra muerta, ¿no? Digamos, o sea, la idea justamente es que todos lo tengamos, se reparta, se trabaje con eso, y se pueda leer entre todos y enseñar la ética, se enseña. ¿Cómo saber si alguien copió a otro o no? Tendría que denunciar el que fue copiado, claramente, ¿no? Otro aspecto capaz que para aportar es que en la medida en que no hay plagio, se gana en calidad de los conocimientos de una comunidad académica, ¿no? La comunidad académica se vuelve más o menos seria, digamos, el problema del plagio es que afecta la calidad del conocimiento académico que circula en la comunidad. Por eso es un tema de todos y por eso tenemos que regularlo entre todos. Con respecto a la pregunta de cómo ver también, como para aportar algo más, este asunto de quién copia a quién, además de la cuestión ética, que es la primera clave, la que dijo Elizabeth, nosotros tenemos lo que Elizabeth señaló en su participación, que son todas las huellas de la subjetividad, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la valoración, que evidentemente es una cuestión muy sutil, podríamos decir estilística, pero que son evidencias o son insumos que se toman a la hora de definir las cuestiones del plagio, ¿no? Si hubiera una instancia, digamos, de comisión de ética, ¿no? Es decir, hay muchos elementos que tienen que ver con la subjetividad, de cómo se manifiesta la subjetividad, que no es una cuestión subjetiva definir la subjetividad, ¿no? Quiero decir, se evidencia la subjetividad del hablante, esto está estudiado hace mucho tiempo, es decir, no es caprichosa la decisión del plagio, ¿no? Hay evidencias que uno puede tomar desde distinto tipo de elementos, como dijo Elizabeth, elementos estructurales, elementos temáticos, repetición de temas, y también cuestiones de marcas subjetivas, ¿no? Es decir, simplemente eso, como para no quedar como puestos en esa sensación de cualquiera puede decir que lo mío es plagio, ¿no? Es decir, no, evidentemente se cuenta con herramientas de distinto tipo que se pueden poner a jugar a la hora de definir una práctica de plagio. Bien. Tengo otra pregunta por acá. Soy docente de segundo. ¿Es pertinente considerar que están en proceso, pero que al terminar deberían poder escribir distinguiendo su escritura de la de los autores? Y por abajo pone, en el análisis de situaciones educativas. Esto No, es una pregunta contesto yo, capaz que Laura tiene algo para decir. Yo creo que lo importante es que al menos los estudiantes sean conscientes de que están en un proceso, ¿no? Yo no sé, ni en segundo ni en tercero, y yo diría que ni siquiera en cuarto, ni cuando nos recibimos, tenemos una conciencia total de esto. O sea, ¿no? Todos sabemos que estos problemas se dan en todos los niveles educativos, incluso en el posgrado, ¿no? Que las personas no saben citar o no toman conciencia de este problema. O sea que en realidad no podemos esperar que el plagio involuntario va a seguir pasando. Pero lo importante justamente es que el estudiante tome conciencia de lo difícil que es escribir, ¿no? Con todo lo que dijo Laura hoy, o sea, ese artificio tan complejo. No se puede. O sea, claramente es toda una vida, ¿no? de aprender a escribir. No se puede. Pero sí la conciencia. Me parece que lo importante es tomar conciencia de que es un proceso de toda la vida, ¿no? Y autorregularse, ¿no? Tratar de autogestionarse la escritura y tratar de pasarse uno. Yo a mis alumnos les digo que se pasen ellos solos el programa de plagio. Y ellos me dicen, encontré el 60%, pero no copié nada, les juro que no copié, pero yo mismo encuentro el 60% de similitud. Cosas así, ¿no? O sea, que ellos puedan usar los programas de plagio. Eso es lo importante, ¿no? Que uno se autorregule.